Bueno, video un poco diferente el que tenemos hoy porque te voy a contar dos historias, una de un equipo llamado Málaga, un equipo del sur de España, de la región de Andalucía, y otro del Corinthians, un equipo que por ahí vos conocés un poco más. Vos me preguntarás, ¿qué tiene que ver la historia de estos dos equipos con Boca? Bueno, para mí tiene mucho que ver porque en el marco de estas elecciones que se están dando entre Riquelme y lo que sería el macrismo o Macri o Ibarra, como quiera llamarlo, hay un tema que para mí es bastante central, que es hasta qué punto dejamos que capitales extranjeros ingresen a Boca Juniors. Riquelme directamente lleva esta discusión en el marco de las elecciones a, bueno, van a venir capitales de Qatar, van a invadir el club y no te van a dejar votar nunca más. Algo que muchos han marcado como una especie de campaña del miedo, ¿no? Un poquito tomando lo que fueron las elecciones presidenciales. Y por otra parte, también Macri ha hecho algunas declaraciones que son bastante preocupantes, hablando de que sí, bueno, admitiendo un poco que él dijo que tiene un amigo en Qatar, el líder de Qatar, concretamente, que bueno, le pidió que un jugador vaya a jugar en Boca y que eso iba a ser importante para el tema del sponsor, se lo dijo a Riquelme y Riquelme no aceptó, lo cual para mí me parece que está en las antípodas de cualquier tipo de conducción seria, digamos. Lo que le propuso Macri a Riquelme en esa oportunidad fue una berretada absoluta, ¿no? Cuando extrañamente se lo señala a Riquelme al Consejo de Fútbol de hacer este tipo de berretadas, ¿no? Pero bueno, lo que sí marca esa anécdota del 9 de Qatar es que claramente Macri está muy abierto a que entren capitales extranjeros a Boca Juniors. Y para mí me parece lo más preocupante de esa línea política. Ahora vos me dirás, ¿por qué es preocupante? Si en definitiva viene gente a poner plata, a hacer negocios, a abrirse al mundo. Eso es bastante bueno, me dirás vos, ¿no? Y bueno, yo te quiero acá mostrar dos casos en donde también la gente, igual que vos, los hinchas del Corinthians y los hinchas del Málaga, pensaban, ¡ey, qué bueno! Ahora vamos a hacer unos fenómenos, nos vamos a comer el mundo con esta gente que viene a poner plata. Y la verdad terminaron bastante en la mierda. Concretamente terminaron descendiendo. Por eso es que yo te voy a mostrar en estos dos ejemplos por qué para mí el hecho de abrirse demasiado a capitales extranjeros es muy nocivo para cualquier equipo. Bien, primero te voy a leer una noticia que tiene que ver con el Corinthians, con el descenso del Corinthians, creo que fue en 2007 esto. Y después te voy a mostrar un videito, vamos a ver juntos un videito, por eso quizás esto va a durar un poquito más, donde se narra muy bien lo que sucedió con el Málaga. Extrañamente acá no es que llegaron capitales que de una fueron a comprar el club, sino que llegaron como solución o como propuesta muy interesante y se fueron adueñando del club hasta que se lo terminaron comiendo y lo dejaron. Bueno, ahora vamos a ver. No te quiero spoilear un poco cómo ha sucedido en estos dos casos, pero seguramente vos ya los conocerás si sos muy futbolero. Bueno, esta es una noticia de lo que fue el descenso del Corinthians. Creo que esta noticia es del año 2007, ¿sí? Diciembre de 2007. Y no sé si te acordás que Tevez en la Copa Sudamericana del 2004 la rompió, salió campeón. ¡Guau! Ídolo Tevez de Boca, chau, me voy. A la Premier no. Antes de la Premier lo compró el Corinthians. ¿Cómo el Corinthians, decís vos, compró, si no conocés la historia, cómo el Corinthians en 2005 compró a Tevez? Sí, en definitiva, en ese momento no había tanta brecha entre Brasil y Argentina. Como el Corinthians no se fue directamente a Europa como pasaba con los jugadores normalmente. No solamente Tevez, sino también Mascherano fue al Corinthians. ¿Por qué? Acá un poquito te lo va a contar esta noticia. Corinthians fue campeón en el 2005, justamente con Tevez y Mascherano como estandartes, dice. Y prometía formar un equipo galáctico con fondos inyectados por el oscuro grupo inversor inglés MSI para proyectarse internacionalmente, algo que nunca ocurrió. Llegó este grupo inversor y dijo, bueno, aprovechando un poco la ola de los galácticos del Real Madrid, vamos a hacer un club galáctico en Europa. Y compró a Tevez, compró a Mascherano. Era el Real Madrid, el Corinthians iba a ser el Real Madrid
de Sudamérica, con estas dos grandes corporaciones, con toda la plata de MSI. Por supuesto, los hinchas se emocionaron. ¿Cómo terminó? En 2007, la victoria de Goiás ante Internacional 2-1 sepultó al Corinthians, que, bueno, acá habla de un boliviano, de Juan Carlos Arce, que este medio debe ser de Bolivia. Empató 1-1 en Porto Alegre ante Gremio en la última fecha del campeonato brasileño, tras la cual también descendieron América de Natal, Juventude y Paraná Clube. Junto con el Corinthians, todos se fueron al descenso en 2007. 2 años después de que Tevez haya salido campeón junto con Mascherano de este equipo, siendo una de las grandes figuras Tevez de ese equipo. Acá te marca que el Timao no es el primer grande que se fue, te dice otros casos, pero bueno, acá está lo que nos interesa, ¿no? El silencio del llanto de los hinchas de Corinthians en el Estadio Olímpico de Porto Alegre se multiplicó por millones en las regiones más pobres de San Pablo, donde la fiel torcida es la más popular en la mayor urbe sudamericana. Por tanto, este grupo inversor llegó a uno de los equipos más populares de Brasil. No es que llegó a cualquiera, ¿no? Porque después te voy a mostrar la historia del Málaga y vos me vas a decir, bueno, pero el Málaga no es Boca. Boca es lo más grande, bueno, Corinthians estamos hablando. Sigo leyendo. Pero el descenso de Corinthians fue una historia con final anunciado por muchos dirigentes y observadores de la escena deportiva en el país del fútbol. El grupo MSI, que había llegado en diciembre de 2004 prometiendo $100 millones, una fortuna en ese momento, y un nuevo estadio para el club, hizo sus negocios y dejó de ser el socio del Corinthians a mitad de este año. Estamos en el 2007. Seguimos leyendo. La Fiscalía Antimafia de San Pablo y la Policía Federal de Brasileña acusan de lavado de dinero en Brasil al magnate ruso Boris Berezovsky, andás a ver quién carajo es, mediante MSI, que fue erigida en el país, en Brasil, por el iraní Kia Horabchian, con pedido de captura. Kia Horabchian sí que lo conocemos, creo que hizo una nota en su momento en 2004 con Niembro, hablando de lo bueno que es los grupos inversores y demás, pero a al ruso que está atrás de todo, no tenés ni idea quién carajo es. Bueno, esto es lo que pasa con este tipo de capitales. Sin MSI, la dirigencia de Corinthians comenzó a ser víctima de sus propios escándalos, y su expresidente y vice, Alberto Dublip y Nazi Curi, renunciaron a sus cargos acusados de lavado de dinero y de estafar al club en varios millones de dólares. Cuando se fue MSI no es que vinieron los buenos, directamente lo que pusieron, lo que hizo esta empresa fue poner más o menos a los que no lo iban a perseguir. O sea que toda esta mierda, en cierto punto, tiene que ver con esos capitales extranjeros. Y acá, bueno, también te hablan de lo que sucedió, ¿no? La gestión Dublip MSI dejó una deuda de $50 millones que no pudo compensar la venta de adolescentes cracks como William a un equipo de segunda división de España. O sea que básicamente lo que hizo este grupo inversor fue llegar, prometer que iban a convertir al equipo en el Real Madrid, hacer un nuevo estadio, poner un dinero y después empezar a endeudarse para dejarlo en la mismísima mierda. Acá también te habla de escuchas telefónicas, de corrupción, incluso te habla de arbitrajes manipulados en el campeonato que ganaron. O sea, todo muy oscuro y que terminó con, como leímos ahí atrás, los hinchas del Corinthians llorando con su equipo descendido. Un equipo gigante de Brasil que hasta ese momento me da la sensación que nunca había descendido el Corinthians. Me parece que el Corinthians nunca había descendido hasta ese año 2007. Así que atención. Pero ahora vamos a ver otro videito que también es bastante esclarecedor y que tiene que ver con el Málaga. ¿Por qué te pongo acá de ejemplo el Málaga? Porque justamente un catarí es el protagonista de este video. Y este catarí es el famoso Al Thani, que también está detrás del Paris Saint-Germain. Porque muchos, ¿qué te dicen? Muchos te dicen, bueno, esto puede salir mal, pero mirá el Paris Saint-Germain. Boca tiene que ser como el Paris Saint-Germain, escuchado por ahí. Que hay casos buenos de capitales fuertes que llegan y que la verdad termina dando sus frutos. Bueno, el mismo Al Thani es el que agarró al Málaga y pasó esto que está pasando ahora. Que no tiene la culpa el catarí, es un tipo de negocios. Yo creo que esta cosa de meter dinero
en un club y bueno, transformar un poco en tu arito de ese sector del mundo, puede llegar a funcionar en ciertos bloques económicos como Europa y como Estados Unidos, y en ciertos clubes concretos muy fuertes. Un club de París, por ejemplo, como el Paris Saint-Germain. Por ejemplo, el Hertha Berlín podría llegar a suceder. No sé, en algún club importante de la Premier, en equipos de la NBA, pero en Brasil, en Argentina, Chile hace poco tuvo una experiencia de mierda, en el Málaga, y yo tengo entendido que eso termina pasando lo que vamos a ver en este gran video. Que bueno, acá está el que hizo este video, ST James San. Vamos a verlo, vamos a ver este video del Mana y vamos a ver qué es lo que hizo Al-Thani cuando agarró un club que no era tan grande como el gran club de París, el Paris Saint-Germain. Estamos en el año 2010. Este era el presidente del Málaga en ese momento. Y a ver qué pasa. Arranco desde acá porque más o menos de acá empieza el video. Vamos a verlo. Por el año 2010 se encontraba bajo la presidencia de Fernando Sáenz. El Málaga no estaba en un buen momento económico, tampoco desde lo deportivo, necesitaba sí o sí la inversión de capitales, y justamente este presidente tuvo que ir a buscarlos en Qatar, y aparecieron de esta forma distintos capitales que podían llegar a invertir, y finalmente se llegó a un acuerdo para poder formar un proyecto más que ambicioso. ¿Quién fue el que se hizo cargo del equipo, que terminó comprando gran parte de su propiedad como máximo accionista y después terminó sentándose como presidente y obviamente el administrador del equipo? Su nombre es Abdullah Ben Nasser Al-Thani, que a partir de ahora lo vamos a nombrar simplemente como Al-Thani, que es como se lo conoce. Miembro de la familia catarí real, por lo cual obviamente tenía muchísimo dinero que provenía directamente desde ahí, y terminó adquiriendo el equipo a cambio de 30 millones de euros, dentro de los cuales estaba incluida una deuda importante que tenía de más de 14 millones de euros. A partir de ese momento sale de la presidencia Fernando Sáenz y llega Al-Thani a hacerse cargo del equipo. Importante, el Málaga estaba mal, el Málaga necesitaba dinero, y por esa necesidad de dinero, agarra y recurre a este tipo. O sea que lo fue a buscar el Málaga a este chabón, no es que el chabón fue y lo compró. La primera temporada, esta compra se da en junio del año 2010, es decir, estamos hablando comienzos de la temporada 2010-2011. En esa primera temporada, tanto en el mercado de invierno como el de verano, realizaron algunos fichajes interesantes. Llegó el uruguayo Sebastián Fernández desde Banfield, llegó el venezolano Salomón Rondón, que venía desde Las Palmas en España, llegó Martín de Michelis, el argentino, que llegaba directamente desde el Bayern Múnich, Julio Extrañamente, de Michelis y Rondón se están encontrando ahora en River, ¿no? Baptista, el histórico brasileño que llegaba desde la Roma, Eliseu también, el portugués que llegaba de la Roma, Ignacio Camacho, un joven que después le iría muy bien en el Málaga, que llegaba del Atlético de Madrid, y el arquero Wilfredo Caballero, Willy como lo conocemos, que también estaría varios años en el Málaga, siendo inclusive de los mejores arqueros de la liga. Además, en noviembre de ese año terminan despidiendo al técnico que se encontraba porque no le cerraban los resultados y su forma de juego, y finalmente terminan contratando un técnico de mucha jerarquía como el chileno Manuel Pellegrini, que venía en los años anteriores de dirigir al Real Madrid. En esa primera temporada el equipo terminó en la posición número 11, no tuvo ningún problema con el descenso, 46 puntos, por lo cual obviamente había formado una base interesante pensando en la próxima temporada y encararla de la mejor manera. De cara a la temporada 2011-2012 fue la mejor en cuanto a inversión, fue la que más plata gastaron en la historia del jeque y la que más plata gastaron inclusive, si no me equivoco, en la historia de... Aprovecho ese espacio publicitario para decirte que en esta segunda temporada, donde el Málaga es un poquito conocido porque trae apellidos impresionantes. Mirá lo que trae. En total, más de 60 millones de euros en jugadores y algunos de muy buena calidad. Por ejemplo, el más importante, digamos como el fichaje estrella de esa temporada, fue el de Santi Cazorla. El volante que llegaba del Villarreal, que era de los mejores del fútbol español, y además ya se encontraba en ese momento siendo citado para la selección, terminó llegando a cambio de 23 millones de euros. También se le sumaría otro volante muy interesante, en este caso francés, como Jeremy Tulalán, por el cual pagaron 11 millones de euros al Lyon. El lateral izquierdo de los Osasuna, Nacho Monreal, que venía a hacer una muy buena temporada, 6 millones de euros por su pase. Isco llegaba desde el Valencia, muy joven, él después se convertiría en el gran jugador que veríamos en el Real Madrid. Lo pagaron 6 millones de euros en una operación que no estuvo tan de acuerdo el Valencia cuando se lo llevaron. Joaquín, otro histórico volante de selección con pasado en mundiales. Kameni, otro arquero que le iría muy bien, el arquero camerunés, que alternaría con Willy Caballero y que después
Una vez que se fue el argentino se quedó con la portería. El histórico delantero de los Países Bajos, Ruud van Nistelrooy, que llegaría una temporada antes de retirarse. Y esos fueron los fichajes más rutilantes, por los cuales, como les decía, terminó desembolsando más de 60 millones de euros. Ahí, como vimos, Altani estaba saludando al público del Málaga. Había gente, y ahora vamos a ver, que gritaba ¡Altani! ¡Altani! O sea, coreaban al chabón como si fuese un ídolo en Málaga, después de todo esto que trajo y del equipo que les armó. Obviamente, con esos fichajes rindió sus frutos, porque tuvo la mejor temporada de su historia en la liga. Terminó en la cuarta posición, 58 puntos, por lo cual, además de terminar en la mejor posición en muchísimo tiempo, terminó ganándose el lugar por primera vez en su historia en la Champions League. No directamente clasificado, pero sí con la posibilidad de entrar en la fase de grupos, tratando de jugar una ronda previa de playoff. La temporada 2012-2013 no comenzó de la mejor manera. Después de esa gran inversión que habían hecho en la temporada anterior, comenzaron los problemas económicos. Fue la temporada en la cual el jeque Altani decidió dejar de invertir en el equipo. Venía una inversión. Eso es importante. Puso toda la plata de una, muy parecido a lo que pasó con el Corinthians. Pusieron mucho dinero de entrada y después dijeron, bueno, no sé si estoy tan convencido de perder tantos millones de dólares. En algún momento esto va a tener que volver. Pero no pasa tan así en el fútbol. Como habíamos visto el año anterior, de más de 60 millones de euros. En ese momento empezó a tener problemas económicos él, dejó de invertir en el equipo, comenzaron los impagos, empezaron también a llegar sanciones desde la UEFA, primero porque no pagaba los contratos y segundo también porque no había podido cumplir con las normas del famoso fair play financiero. Justamente por esto tuvieron que vender, por ejemplo, 2 jugadores al Arsenal inglés. Santi Cazorla, que había llegado la temporada anterior, se tuvo que ir por 19 millones de euros. Lo mismo con Nacho Monreal, que se fue por 10 millones de euros. Salomón Rondón, que había llegado 2 temporadas antes, se fue a jugar al fútbol de Rusia a cambio de 9 millones de euros. Y finalmente terminó trayendo algunos jugadores, pero todos a préstamo o libre, como el caso, por ejemplo, del uruguayo Diego Lugano, que llegaba desde el Paris Saint-Germain, el caso de Javier el Conejito Saviola, el argentino, o el caso del paraguayo Roque Santa Cruz, que llegaba desde el Manchester City, estos últimos dos que mencioné en condición de libre. La realidad es que en la liga no le fue mal, más allá de que comenzaron los problemas económicos desde lo deportivo. Si no fue la mejor temporada de su historia, pega en el palo, terminó en la sexta posición, por lo cual, si bien no se ganó un lugar nuevamente en la Champions, sí se había ganado un lugar para participar en la UEFA Europa League, y además le fue muy bien en la Champions. Fue la temporada soñada en esa competición, ya que en los playoffs, para poder acceder a la fase de grupos, ganaría 2-0 en el global al Panathinaikos de Grecia. Luego ya en la fase de grupo terminaría en la primera posición con 12 puntos por encima de equipos como el Milan o el Zenit. En los octavos de final, en una llave cerrada, eliminaría al Porto por 2-1. Y la realidad es que en los cuartos, cuando te venía un rival muy complicado, venía el Borussia Dortmund de Klopp, Lewandowski, Götze, por mencionar algunos jugadores, la realidad es que finalmente ahí tuvo partidos muy cerrados que se definieron por detalles y errores arbitrales. 0-0 en la Rosaleda, obviamente en el estadio del Málaga y en España, y finalmente después de un partido muy apretado en el cual estuvo prácticamente durante todo el partido clasificado a las semifinales, porque el partido estaba 2-2 y por el famoso gol de visitante estaba clasificando, porque ese segundo partido era en Alemania. En el minuto 93, el defensor Felipe Santana del Dortmund marcaría un gol en claro offside, que el árbitro en ese momento, Craig Thompson, el escocés, no vería, y de esta forma, debido a este último gol, terminaría quedando afuera y no pudiendo acceder por primera vez en su historia a las semifinales. De cara fíjate que estamos hablando del Borussia Dortmund, que digamos, jugó muy bien con ese semifinal contra el Real Madrid. Estamos hablando del Borussia Dortmund que llegó a la final. Ahí, más o menos por esa 2013-2014, creo que fue un poquito antes, un par de temporadas antes que pasó todo eso. Estamos hablando de un Borussia Dortmund súper fuerte. Y el Málaga llegó a competir contra ese equipo. Para la temporada 2013-2014 se empezó a complicar todo. Ya no solamente desde la parte económica, ya que el jeque no ponía plata, sino también desde lo deportivo. Obviamente todo tenía que ver con todo, debido a que no ponía plata y que no podían cumplir con las sanciones por impagos que le había puesto la UEFA, que al mismo tiempo también habían infringido las normas del fair play. Finalmente la clasificación a la UEFA Europa League, que se habían ganado la temporada anterior en la liga por terminar en la sexta posición, quedó anulada y además le prohibieron entrar a competencias europeas durante 4 años, lo cual obviamente fue un golpe duro para todo lo que era el proyecto deportivo. Había embolsado por haber llegado a los cuartos de final
de la Champions League más de 30 millones de euros. Ese dinero obviamente lo iba a tener, pero después, a partir de ese momento, no iba a poder clasificar a las competencias europeas, que era lo que más dinero generaba. Por esto se terminó yéndose el técnico, Manuel Pellegrini se fue. Después también se fueron muchos los jugadores que habían llegado. Isco se fue al Real Madrid en una venta importante, 30 millones de euros. Se fue Tulalán al Mónaco, se fue Joaquín. Se fueron los argentinos Javier Saviola y Martín de Michelis. Se fue Julio Baptista. La realidad es que todas las estrellas que habían llevado al equipo y que obviamente habían sido partícipes para que el equipo le vaya también en las 2 temporadas anteriores, se terminaron marchando poco a poco y además no hubo ningún fichaje, si bien hubo algún que otro jugador. Acá está una protesta que ahora vamos a ver. La verdad que acá el equipo empieza a desarmarse completamente. Altani ya hacía un par de temporadas que no estaba metiendo plata, algunas cosas no estaba pagando algunas cosas. Es cierto que algunos contratos. Es cierto que la sanción de la UEFA de no poder participar en competencias europeas por 4 años fue bastante clave en el hecho de que se vaya a la mierda este proyecto. Fuera préstamo y algún jugador que no había sido un gran desembolso, no llegó ninguna estrella como venía llegando años anteriores. Al mismo tiempo, fuera del terreno de juego, todos los proyectos que tenía Altani, tanto en el equipo como también en la ciudad de Málaga, no pudieron prosperar. Primero tenía un proyecto llamado la Academia, de hacer todo lo que tenía que ver justamente con las divisiones inferiores del Málaga, de hacer un proyecto muy interesante con las juveniles. Compraron los terrenos, pero nunca se capitalizó. Hoy en día esos terrenos siguen estando en propiedad del Málaga, pero están abandonados sin ningún tipo de uso. Y también tenía otro proyecto, que era el puerto de La Bajadilla, que la idea era empezar a invertir más en la ciudad, de esta forma también dotarla de lujo, que empiece a llegar muchísima más gente y fomentar el turismo, inclusive construir un dique para poder albergar grandes navíos, pero finalmente eso también quedó en la nada porque terminó perdiendo la licitación para los terrenos que necesitaba y tampoco lo pudo cumplir el jeque, lo cual obviamente también sumó a la desmotivación para que siga invirtiendo dinero en la ciudad, sino principalmente en el equipo. Bueno, esto es importante, ahora con una pausa publicitaria también te lo voy a comentar. Altani tenía la intención de invertir en varias cosas por ahí por Málaga. Ahí más o menos te comentaron un par de proyectos que tenía edilicios. Pero claro, cuando se le cayó la licitación, se le cayó, o sea, no pudo tener la palanca posible. Es un término de palanca política, palanca administrativa para poder hacerlo. Esto hizo que, bueno, ya prácticamente no tenga ningún sentido para este tipo de empresarios invertir ahí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque Argentina es un país donde esto también suele suceder. Siempre hay complicaciones administrativas, siempre hay complicaciones a la hora de, con un gobierno está todo bien, pero con otro te echan para atrás el proyecto. Argentina es un país que no es demasiado estable jurídicamente hablando. Entonces, no tiene mucha estabilidad jurídica. Entonces, el hecho de que cuando a un capital extranjero que va a invertir y que tiene la idea de que le den la licitación para hacer ciertas cosas, vaya todo sobre ruedas, cuando hay algún tipo de complicación de este estilo, que en Argentina seguramente pasará, terminan perdiendo el interés por invertir y terminan dejando al equipo como, vamos a ver cómo termina el Málaga. El club fue perdiendo cada vez más jugadores y sumando cada vez más deuda. Altani, en vez de poner dinero, que era lo que tenía que hacer, no lo hizo más y empezó inclusive a sumar deudas. Hubo problemas con hoteles y con propiedades y negocios que no tenían que ver con el Málaga, pero sí con el jeque, que también terminaron perjudicando al equipo. Desde lo deportivo se pudo sostener un par de años más, sobre todo basándose en algunos jóvenes que tenía el Málaga, sin hacer grandes inversiones porque ya ese dinero no estaba. Por ejemplo, salió Sergi Darder, salió Samu Castillejo, salió Pablo Fornals, Samu García, todos jugadores de las inferiores del Málaga que fueron importantes en el equipo y que sobre todo fueron ventas importantes, todas de entre 10 y 15 millones de euros. La temporada 2013-2014 terminó en la posición número 11, en la 14-15 en la posición número 9, en la 15-16 en la posición número 8 y en la 16-17 en la posición número 11. ¿Qué quiere decir? Durante 4 años más se pudo sostener el equipo en primera división sin aspirar obviamente a competiciones europeas, donde además no podía competir, pero sin tener tampoco grandes problemas con el descenso. Sin embargo, todo esto terminó a partir de la 17-18, cuando el equipo terminó en la última posición con 38 puntos, condenándolo a volver a jugar en la segunda división del fútbol español. A partir de ahí... Bueno, y esto te lo resumo yo. Después, a partir de ahí, no pudo volver nunca más. Tuvo un par de temporadas cerca de volver. Pero bueno, hoy el Málaga está también en la segunda división, lejos quizás de ascender.
Así que, nada, en la mismísima mierda lo dejó este jeque que un tiempito después, acá vamos a ver, creo que fue en 2020, cuando el tipo se va a la mierda, ¿no? Presidente, debido a lo obviamente todas las cuestiones que venían pasando y principalmente por administración desleal y también por administración, una administración indebida, que más que beneficiar al equipo finalmente lo terminaba perjudicando. Actualmente el Málaga se encuentra en el puesto número 11, recién ha comenzado la temporada. Bueno, tampoco puedo ascender esta temporada, esto creo que fue en 2020. Y principal, creo que fue en 2020, 2021. 2021 fue. 2000, bueno, no sé, creo que fue en 2020 cuando el jeque terminó yéndose, aunque ya estaba fuera de Málaga hacía muchísimo tiempo. Pero bueno, acá te voy a mostrar también algo bastante, no es divertido, digamos, es una cagada porque te puede pasar a vos. Como acá la gente del Málaga canta a favor de Altani. Altani, claro. Ahora en la Champions, ¿no? Altani. Claro. Acá te comenta, mira, aquella época donde queríamos a nuestro precio, ahora se ha convertido en una escoria. No, la verdad que no. Siempre es así. Es un nombre de negocio, pone plata, ves que no es redituable, desinvierte y te deja en la mierda. Pero no porque sea malo, porque es así. Es así este tipo de gente, digamos, de capitales. Acá mirá como la gente lo quería. Mirá, Altani, un presidente récord. Mirá, salta, todos saltando. Buena onda. Qué grande. Todo gritando, vamos Altani, a puta madre. Mirá como saluda acá a la gente también. Saludo a la verdad lo quería, ¿no? Porque obviamente iba bien el equipo, había metido mucha plata. Claro, unas temporadas después desinvirtió y ya Altani traidor. Altani a la casa. No queremos a Altani. Y no es contra este señor, la verdad. ¿Qué sé yo? Hace su negocio. No tengo nada contra él, la verdad. Soy el socio 580 y tanto. Y no voy más. Me saqué el primer carnet en el año 71. Y lo tengo aquí. Y no voy más a verlo. No voy más a verlo. Me tenían que devolverme el dinero. Y sí, obviamente. Es decir, lo que pasa es que el club dejó de ser tuyo, señor, cuando entró este tipo de gente. Es así. Seguimos en protesta. Estamos hasta los huevos del jeque de Qatar. Bueno, no, sí, ¿dónde era que tenía el amigo Macri de Qatar? También era que le había pedido que ponga al tipo este, ¿no? Y que a Riquelme se había negado, y era muy malo. Bueno, no sé, ahí vimos el videito. La verdad que me quedó un poquito grande el video. Pero saca tus propias conclusiones, ¿no? Si las sociedades anónimas, ni siquiera las sociedades anónimas, si el hecho de abrirse demasiado a que venga gente de afuera a poner plata para lo que sea, está bueno, la verdad es una cagada que te puede llegar a condenar. Yo tengo estos dos casos en donde para mí son bastante contundentes y que marcan que este no es el camino a seguir. Esto, amén de que el hecho de que Macri haya dicho que me parece que está recontra bien el hecho de poner a un jugador ahí a jugar en Boca porque se lo pide su amigo de... Bueno, que después va a tener que renovar el sponsor, ¿no? Es importante, no es hacer negocio. La verdad no es hacer negocio. Para mí eso es cagarse bastante. No solamente en el proyecto deportivo, que ya es, digamos, mirando un poquito para lo que es el escudo de Boca y el bienestar de Boca, sino también cagarse bastante en lo que es... cagarse bastante en lo que es el sueño de muchos pibes que sueñan con al menos ponerse el buzo de Boca y entrenar con el primer equipo de Boca. Así que por eso, a pesar de que yo no soy anti-Macri, le reconozco a Macri una gran gestión en su primera etapa. Yo creo que hoy, por eso, estoy más cercano a la gestión Riquelme, a pesar de todos los errores que yo le vine marcando en el transcurso de estos 4 años, sobre todo en este último año. Déjame vos en caja de comentarios qué pensás, yo lo voy dejando acá y nos vemos la próxima.
Chao.